¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del director gerente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, José Manuel García Oroiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esa unificación de las tres cámaras que había antes de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, ahora en solo una, hace aproximadamente 2 años. Con fecha efectiva fue el 1 de junio de 2016. El año pasado fue el primer ejercicio completo que hicimos con una cámara unificada. Así que la pregunta es obvia, un poquito un balance de la unión hace la fuerza. Yo creo que sí, en gran medida sí. La verdad es que se han conseguido pues, bastantes sinergias, ¿no? Las tres cámaras realizábamos actividades muy parecidas. Pues, la red cameral es bastante homogénea en ese aspecto. Entonces hemos conseguido pues, ampliar algunas de las actividades que realizábamos, estandarizar otras. Estoy pensando, por ejemplo, en las de formación, la cámara unida cuenta con 3 viveros de empresa, uno en Vigo, otro en Vilagarcía y otro en Pontevedra. Hemos aumentado, por ejemplo, el número de actividades de promoción de comercio exterior. El año pasado creo que hemos realizado 51 actividades diferentes. En cualquier caso, yo creo que se consiguen, pues, lógicamente, unificar determinadas actividades y con ello fortalecerlas, ¿no? Se habló en su primer momento de por qué TUI no se incorporaba, no está y entiendo que no se le espera, vamos. No, al menos de momento, eso es una opción. Las cámaras están gobernadas por los empresarios que las conforman y yo creo que ocurre una cosa, y es que en el Baixo Miño quizás no haya otra entidad que sirva de portavoz o de plataforma portavoz de las inquietudes de los empresarios. Estos han preferido mantener su independencia en ese sentido. Es una opción y de momento no contemplamos, más allá del hecho de que efectivamente hay una colaboración muy estrecha en términos operativos a la hora de desarrollar programas, de desarrollar actividades de promoción, etc. Nosotros realizamos bastantes acciones de promoción exterior, sobre todo de acuerdo y en colaboración con la Cámara de TUI. Por cierto que ahora estamos en pleno proceso electoral para renovar la presidencia de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. No sé si es adelantar o no acontecimientos, pero en principio todo indica, vamos a dejarlo así, a que el actual presidente, José García Costas, continúe en el cargo, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, en cualquier caso sí es adelantar acontecimientos, pero explico así muy brevemente cuál es el proceso. El pasado día 31 de enero se convocaron oficialmente las elecciones. El día 22 de febrero, el jueves pasado, finalizó el plazo de presentación de candidaturas. Se han presentado, a falta de que las examine la Junta Electoral, que es a quien le corresponde. La Junta Electoral además está pues, presidida por un funcionario de la Xunta de Galicia y está compuesta por empresas. Pero desde el punto de vista administrativo nosotros actuamos, la Cámara actúa como secretaría de la Junta Electoral y se han recibido 53 candidaturas válidas, o al menos aparentemente válidas, a falta del examen de la Junta, para 40 vocalías. El Pleno está compuesto por 60 vocales, de los cuales 10 están reservados para las empresas que realizan aportaciones de carácter voluntario a la Cámara en mayor cuantía. Otras 10 están designadas por la Confederación de Empresarios de Pontevedra, las asociaciones, digamos, las organizaciones empresariales relevantes, en este caso la CEP, y estas otras 40 se proveen a partir de las candidaturas presentadas. Parece que hay una cierta continuidad, hay muchas de las empresas que ya estaban, que se han vuelto a presentar, y todo apunta a que haya una cierta continuidad en el Pleno, pero ya digo que cualquier cosa que sea decir qué es lo que va a pasar mañana... No tenemos la bola. Exactamente, ¿no? Lo que seguro que sí sabemos es el número de empresas que voluntariamente aportan a la Cámara y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos. Vamos a ver, hay que pensar que en el año 2010 se cambia completamente el esquema cameral. Y las aportaciones que las empresas realizaban en función de sus beneficios se eliminan y las cámaras tienen que reinventarse, y ahora mismo con la nueva ley que se promulga en 2014 y que en Galicia, dado que las competencias están transferidas,
bueno, pues se transpone de la normativa nacional a la gallega a principios de 2015. Las cámaras se nutren, por un lado, de aportaciones de carácter voluntario de las empresas y, por otro lado, de los ingresos que puedan generar con los servicios que prestan y de cualquier otra fuente de donaciones, programas, etc. Y ahora mismo es como funcionamos. Hay algo más de 200 empresas que realizan aportaciones de carácter voluntario a la Cámara, pero sin embargo no es este el mayor de las fuentes de ingresos de la Cámara. Son los servicios y el retorno que para la Cámara supone el ejecutar determinados programas de apoyo a las empresas que están soportados generalmente por fondos europeos gestionados por Cámara de España y que en tanto en cuanto la Cámara dedica parte de su personal y tiene por tanto costes derivados de esa ejecución, recupera en parte esos costes, ¿no? Y así estamos funcionando. Los primeros años han sido de déficit, pero bueno, la Cámara tenía afortunadamente un superávit acumulado de ejercicios anteriores muy importante, lo cual nos permitió una transición más o menos, en fin, no digo agradable, pero sí estable, ¿no? Y lo que queremos es consolidar un poco el nuevo modelo. Además, tras la fusión, pues ha habido que unificar otras cosas. Ha habido que unificar desde los sistemas informáticos, la telefonía, las comunicaciones internas, los métodos de trabajo, el sistema de calidad, todo. Y yo creo que ya ha terminado un poco este proceso. Ahora lo que queremos es bueno, pues avanzar en el camino de dar cada vez mejor servicio a las empresas y llegar a un mayor número a ayudar a un mayor número de empresas. Es la principal meta de nuestra actividad. Bueno, con ese contacto directo con las empresas, su valoración, un poco la idea de cómo estamos. ¿Hemos salido o no hemos salido de la crisis? ¿Estamos en un momento que estamos cogiendo impulso para un mayor crecimiento en el medio plazo? ¿No estamos tan bien como creemos en la calle? Su visión del mundo. Vamos a ver, yo creo que tal y como estamos, en mi opinión, y yo diría que casi personal, Vigo y su área, y en general la provincia de Pontevedra, sufrió muy especialmente las consecuencias de la crisis financiera que empezó a finales de 2007 y que duró hasta bien entrado 2010, por varios motivos. Primero, porque a esa crisis financiera se unieron otras. Hubo otras crisis, digamos que otros eventos. En el sector del automóvil hubo una, digamos, reorganización de la producción a nivel mundial. Esto es así, es decir, el automóvil más o menos en el 2009-2010 se encontró con que tenía una capacidad de producción excedentaria muy importante en todo el mundo. Y esto afectó, lógicamente, a un sector que para nosotros es absolutamente fundamental. Otro de los eventos que también vino a afectarnos muy especialmente fue la evolución del sector naval. El sector naval es un sector tremendamente cíclico. La crisis financiera hizo que cayeran las compras de Occidente, digamos del bloque occidental a Oriente. El transporte de mercancías por mar cayó tremendamente, más de un 30% en el año 2009, por ejemplo. Y esto hizo que se paralizaran prácticamente todos los pedidos en el sector naval a nivel mundial, excepto para algunas especialidades. Esto, unido a la crisis financiera, hizo que... Nos tocó de efectivamente, lleno. es que nos hizo pasar una serie de años en blanco, absolutamente en blanco en términos de pedidos en el sector naval. Con todo lo que eso conlleva de industrias auxiliares y hasta que al comercio afecta, eso es, evidentemente, se extiende a todo. Yo soy un astillero, no contrato con la industria auxiliar, la gente de la industria auxiliar no cobra, no compra en el comercio, etcétera, etcétera. Se extiende como una mancha, efectivamente. Al final la economía se parece mucho a un árbol, ¿no? Pues tiene mucho tronco, ramas y hojas.
pero lo fundamental son las raíces. Las raíces de la economía son los sectores primario y secundario. Extracción, agricultura, ganadería e industria. A partir de ahí, los servicios, que incluso son mayores en términos de volumen, lo mismo que en un árbol es mayor el tronco y las ramas que las raíces, pero sin raíces no hay árbol. Y lo que pasó fue que se murieron unas cuantas de las raíces, o por lo menos quedaron un poco secas. Pero como de todo se aprende, ¿no? Exacto, y esto ha cambiado, esto ha cambiado. Es decir, esta profunda afectación nos ha hecho en gran medida reinventarnos, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el de la transformación de los productos del mar. Antes teníamos un índice de exportaciones muchísimo más bajo que ahora. ¿Por qué? Pues porque la demanda interna era mucho mayor. La crisis hizo que esa demanda interna se resintiese mucho. ¿Y qué hicieron las empresas? Pues salir a buscar mercados fuera. Y ahora se recupera la demanda interna, pero los mercados exteriores siguen representando la mayoría de las ventas. Tanto es así que el número de empresas exportadoras en Galicia pasó de ser raquítico hace 10 años, bueno, a unos números que hoy en día son bastante más considerables, en parte también de la mano de la Cámara de Comercio, que organiza, ¿no? Sí. Muchas visitas comerciales a ferias. Ciertamente. Las cámaras, una de las actividades principales que hemos tenido desde hace muchos años, especialmente desde el año 92, las cámaras de Galicia, en conjunto y de manera individual, pero coordinada, con el apoyo y la financiación de IGAPE, del Instituto Gallego de Promoción Económica, ahora, antes de la Dirección General de Comercio, etcétera, pero siempre de la Xunta de Galicia, y de fondos procedentes de la Cámara de España, fondos europeos que gestiona la Cámara de España como organismo gestor de fondos, pues organizamos un plan, el plan FOESGA, en coordinación con IGAPE, Fomento de las Exportaciones de Galicia, y un plan, el plan PIP, Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, con los fondos de Cámara de España. En total, el año pasado hemos superado las 50 acciones de promoción exterior, bien presencia en ferias, misiones comerciales, etcétera, y cada vez nos centramos más, además, en mercados o bien exóticos, entre comillas, en el sentido de que mercados poco visitados, poco frecuentados por las empresas, o en llevar empresas que se asoman al exterior por primera vez o a mercados más próximos, ¿no? ¿Qué países, hablas de países exóticos, y qué empresas, qué mercados tienen potencial o se potencian o se trata de potenciar desde la Cámara de Comercio, que entendemos que aquí hay para poder vender en el exterior? Bien, aparte de... A ver, yo creo que los mercados en los que somos potentes tradicionalmente son bien conocidos, ¿no? Volveré a citar, como siempre, el sector del automóvil, el sector de la construcción naval, la alimentación en general. Yo estoy pensando en vinos, lácteos, carnes, pescados y transformados de productos del mar, conservas, son los pilares fundamentales. Pero luego hay muchas empresas individuales, porque además el resultado de las exportaciones totales es la suma de las acciones individuales de las empresas, y hay que ir un poco caso por caso. En líneas generales estamos intentando que las empresas estén más presentes en los mercados que más crecen. Asia, fundamentalmente, me imagino. Fundamentalmente Asia y, curiosamente, cada vez más África subsahariana. No podemos olvidar que, pondré por caso, por ejemplo, Nigeria. Nigeria es un país con 170 y tantos millones de habitantes y tienen una renta per cápita de 7.000 y pico dólares per cápita, mayor que algunos países de América Latina. Tendemos a ver a África como los chinos ya han visto África, ¿no? Los chinos han sido los primeros en ir a África. Están en todas partes en África, África está creciendo a ritmos enormes, y hay países que tienen bolsas de población muy elevadas, y en productos de primera necesidad, por ejemplo en alimentación, son mercados de gran oportunidad. Y luego Asia es aplastante, o sea, 2/3 de la humanidad vive en Asia.
Si sumamos China e India, en fin, un tercio de cada una de las personas de menos de 30 años vive en la India. O sea, esto es verdaderamente es apabullante. Los números son apabullantes. Entonces, aunque se consigan penetraciones de mercado muy pequeñas, los volúmenes son muy elevados. Y países que además están creciendo a 2 dígitos. Efectivamente. Estamos hablando de los famosos BRIC, ¿no? Hablamos de China siempre como pues la gran referencia mundial, pero es que la India está creciendo eso, al 7, al 8, al 11% ha llegado a crecer algún año. Hay que estar allí porque el número, por ejemplo, de personas con poder adquisitivo elevado es enorme. Estamos hablando de que hay más ricos en la India que habitantes en España. Y cuando hablo de ricos, hablo de ricos. Sí. La India es un país, los que hemos estado allí lo sabemos, que es un país de contraste absoluto. O sea, yo no creo que haya mayor contraste en el mundo. Es como un mundo dentro del mundo. Entonces, para que nos entienda, está la India del Bollywood, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De esa fantasía de esos ricos, de los maharajas, y después está la India del lumpen, ¿no? Efectivamente. Para que nos entienda todo. Procuramos eso, acercar a las empresas a estos mercados que son un poquito más exóticos, quizá, a los que es más difícil ir de forma individual y en los que probablemente el apoyo de un organismo que te confeccione una agenda, que seleccione los contactos con los que vas a mantener entrevistas para intentar vender tus productos, sea más útil para las empresas. Bueno, tan importante es llegar fuera con estas misiones comerciales, como también fomentar que haya nuevas empresas para que el día de mañana puedan también, si Dios quiere, ser un ejemplo de éxito y externalizar o internacionalizarse, mejor dicho. Hablabas antes de los viveros de empresas, sí. Es otra de las misiones fundamentales. Está muy de moda, ¿no? Se escucha mucho viveros de empresas, ¿no? Zona Franca también. Se trata de hacer que las ideas, ¿no?, afloren y se constituyan empresas, porque no es fácil. Además, vivimos en un país donde constituirse como empresa, lo dicen todos los emprendedores, es engorroso comparado con, siempre dicen, con Inglaterra, vas y creas una sociedad en nada. Aquí, madre mía, ¿no? Yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años. La experiencia que tenemos en la Cámara, tenemos un servicio de atención a emprendedores que yo creo que el año pasado superó los 1000 asesoramientos, es decir, asesoramos a 1000 personas o grupos de personas que estaban interesadas en iniciar una actividad empresarial. Podemos tramitarte el alta de una sociedad limitada, nosotros no cobramos nada, cobramos las tasas que cobre el Ministerio y te hacemos todo el trámite. En 24 o 48 horas podrías tener una sociedad creada. Quizá es cierto que España todavía adolece de una cierta lentitud a la hora de otros aspectos relativos al inicio de una actividad empresarial, licencias y demás, posteriores a la creación de la sociedad, que lo hacen un poquito más complicado que en otros países. Es posible. Pero en cualquier caso eso ha mejorado mucho. Sí hemos visto además que quizá el número de empresas creadas no aumenta, pero sí digamos que aumenta la profesionalización a la hora de crear una empresa, porque lo difícil en realidad es mantenerse, ¿no? Exacto, transformar en un proyecto viable una idea. Y para transformarla en un proyecto viable hay que darle una forma que permita que esa idea genere los recursos necesarios para financiar su expansión y para autoorganizarse, ¿no? Para organizarse de una manera que sea válida. Sea, pues eso, lo que se dice monetizar una idea, ¿no? O sea, hacer que eso dé dinero. Convertir el talento, ¿no?, en un negocio realmente que dé dinero. Porque si nos quedamos solamente en una brillante idea, pero no sabemos en cómo encauzarla, pues difícilmente habrá una pervivencia de más allá de 2 o 3 años del primer impulso, ¿no? Se trata de la pervivencia de las empresas que duren más allá de los 10 años, que se consoliden y que después, por su propio peso, ya ellas solas, antes ya puedan caminar y sea consolidado, ¿no? Porque en muchos rankings se ve, Galicia, pues se han creado, me parece que el año pasado, menos empresas que la media de otras comunidades. Se han creado nuevas empresas menos, pero curiosamente ponía que la pervivencia de las creadas era un poquito más larga que otras comunidades. Y ese es el dato interesante. Es que yo creo que ahí es donde hay que poner el acento. De hecho, hay una estadística muy curiosa, hay un observatorio internacional del emprendimiento, que lleva, me parece que la OCDE y alguna otra, en colaboración con alguna otra entidad internacional.
Y es curioso que, a ver, el país que tradicionalmente aparece como de mayor competitividad desde el punto de vista empresarial es Suiza, ya desde hace años. Es cierto que los suizos son una gente muy tecnológica y que, bueno, pues en determinadas mecánica de precisión, electrónica de precisión, etcétera, industrias sostenibles y ecológicas y demás son los líderes absolutos. Y es un país que tiene una tasa de creación de empresas relativamente baja, pero de pervivencia altísima. Es decir, cuando se monta algo, se monta bien hecho y se monta para durar y para funcionar bien. Y quizá ahí es donde nosotros tenemos y hemos avanzado. O sea, la gente que llega al emprendimiento llega más preparada y se lo piensa mejor, no en el sentido de decir, uy, no me atrevo, no. Me atrevo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo planteo? ¿Con qué financiación? La gente se preocupa mucho más de los aspectos prácticos que exclusivamente de la idea, porque ya digo, puedo tener una magnífica idea, pero si no la implemento bien, si no cuento con la financiación adecuada, si no cuento con el equipo adecuado y con la... asesoramiento, acompañamiento. Que absolutamente. Ese papel es un papel que juega, entre otras instituciones, también la Cámara de Comercio, como también hace un papel de arbitraje, digamos, que tiene sí. Uno de sus proyectos, uno de sus servicios es el arbitraje entre empresas, para que la gente nos entienda así muy brevemente. Si hay un conflicto entre un particular y una empresa, entre dos empresas, en vez de ir a los tribunales, pues se nombra un mediador y va a misa lo que diga. Se asumen, las dos partes asumen como si eso fuera una resolución judicial, y es todo muchísimo más rápido y menos costoso. Cierto. Yo creo que es una vía que es muy tradicional en los países anglosajones, por ejemplo, tienen una larguísima tradición de arbitraje. Y en los conflictos que involucran a entidades de distintos países, igual. ¿Por qué? Pues porque, y de hecho lo hemos visto, por ejemplo, pues España hizo una serie de cambios en la legislación de energías renovables, pues que llevó a varias empresas internacionales a reclamar contra España. Y lo hicieron por la vía del arbitraje. Aquí no había tanta cultura de eso, pero parece que poquito a poco, no sé si tiene datos, maneja datos de, pues eso en la Cámara, en los últimos tiempos he intentado relanzar para que las empresas, algo que es más de cultura anglosajona, es decir, bueno, poco a poco se... Yo creo que en el caso de el arbitraje en concreto, el arbitraje en España es una vía de resolución de conflictos de carácter judicial, pero extrajudicial, es decir, en lugar de acudir a un tribunal ordinario, se acude a una corte de arbitraje. Las cortes de arbitraje están constituidas de una manera formal y digamos que la capacidad de las cortes de arbitraje es la misma en ese sentido que la de un tribunal de justicia ordinario para los asuntos mercantiles. Entonces las empresas acuden a esa corte, la corte de la Cámara de Comercio de Vigo es una de las dos que existe en Galicia, hay una de la Asociación Gallega de Arbitraje, en la que participan otras cámaras también, la de Coruña y la de Santiago, y la de la Cámara de Vigo, que ha visto que, bueno, pues aunque el número de casos no aumente mucho, pero sí la cuantía de los mismos y su importancia. Yo creo que hemos tenido incrementos del 30-40% del número de casos. También estamos bueno, pues realizando eso, también mediaciones extrajudiciales, etcétera. Tiene un crecimiento del 30-40%, pero el número global... No, el número son... Estamos hablando de no muchos casos, ¿no? Afortunadamente tampoco hay tantos conflictos de carácter... Pero bueno, pero sí que se nota que se toma una conciencia de la agilidad y de llegar a acuerdos que es mucho más rápido y más... Sobre todo porque mientras que las vías tradicionales, es decir, yo acudo a un juzgado y puedo recurrir esta decisión y a veces, bueno, pues... ¿Se dilata en el tiempo eternamente? Puedo llegar a pasar años antes de ver la resolución definitiva de un conflicto. En el caso de si las partes se acogen a arbitraje, el laudo del árbitro es inapelable. Es inapelable. Es decir, yo acepto el hecho de que un tercero
al que las dos partes hemos aceptado, examine los términos del conflicto y decida sobre el conflicto y se termine, ¿no? Se termine de manera definitiva. Esa, digamos, seguridad de que en un tiempo razonable, que pueden ser, pues, hay unos plazos marcados además por la legislación relativamente cortos, cierre el conflicto, empieza a ser muy apreciado por las empresas. Es algo que hay que cambiar el chip, ¿no? Lo que hablábamos antes de mayor emprendimiento, de salir al exterior, de la crisis, que aprendamos cosas, lo decíamos. Lo más importante es cambiar el chip, ¿no? Actuar de otra forma y concienciarse de que las cosas bueno, pues hay que ser más ágiles en algunos aspectos y más atrevidos en otros, ¿no? Es decir, el no decir, como a mí me va bien, me quedo aquí y Santas Pascuas, porque después llega la ola y se lo traga a uno. Sí, porque además yo creo que a las empresas le pasa lo que a los seres vivos en general: o creces o decaes. Y tienes que estar buscando una mejora constante. ¿Por qué? Pues porque los demás, tu competencia, sea esta interna o externa, no se va a quedar parada, no se va a quedar quieta. Entonces tienes que moverte. Tienes que procurar la mejora continua. Es la única manera de de asegurar la supervivencia y la estabilidad. Pues con este último mensaje nos quedamos. José Manuel García Orois, director gerente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. Muchísimas gracias. Hay que buscar nombres así más comercial. Poco a poco. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Localia Televigo, y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.